Que recuerdo de la última vez que estuve con vosotros, algunas que ya conozco de tiempo, y deciros que me gozo un montón. No sé, me faltan palabras para decir el gozo que siento de poder estar esta mañana con vosotros. Ciertamente guardaba un grato recuerdo de la última vez que estuve aquí con vosotros. Me acompañó mi esposa en aquella ocasión. Hoy no ha podido ser porque ella tiene un compromiso con la escuela dominical en nuestra iglesia y lamenta mucho no estar aquí. Y de verdad que ha sido un gozo, una gozada alabar al Señor juntamente con vosotros. Me he sentido en la presencia del Señor y he podido gozarme en la adoración comunitaria y si esto es aquí, ¿qué será en el cielo? Digo, Señor, será una pasada. Sí. Traigo muchos saludos fraternales de la iglesia que pastoreo ahí en Viladecans y me pidieron expresamente que os transmitiera el amor cristiano y que oramos regularmente por Masquerja desde que se incorporó a la FIEIDE, ¿no? A nuestra federación, y aún recuerdo el viaje que tuvimos y el tiempo hermoso que pasamos Lidia y Alejandro cuando fuimos al congreso, ¿verdad? Fueron tiempos muy, muy maravillosos. Y ahora, pues para mí es un privilegio, es una responsabilidad, pero es un privilegio abrir la palabra, exponer la palabra del Señor con todos vosotros. Y aunque Alejandro ha orado, permitidme tener una pequeña palabra de oración para la predicación. Señor, como hemos cantado, te hemos adorado en espíritu y en verdad. Somos conscientes del gran amor que nos tienes. Somos conscientes de tu obra en Cristo Jesús. Somos tremendamente conscientes del poder que hay en tu palabra. Y ahora, Señor, al abrirla, queremos oír tu voz en tu palabra. Queremos, Señor, que seas tú, por tu Santo Espíritu, el que nos hable, el que nos ministre, el que nos edifique, nos consuele, nos exhorte, que haga aquello que tu palabra quiere hacer en nuestro corazón. Señor, yo te ruego y te pido que tú me des esa unción del Espíritu, ese poder del Espíritu para poder entregar tu palabra en verdad, en tu verdad, y que ésta llegue a nuestros corazones. Y te pido por cada uno de nosotros, para que, Señor, pues tú abras los ojos de nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu ley. Que tú abras, Señor, el oído y tengamos un oído presto para escuchar esa tu voz en tu palabra. Y te rogamos, Señor, que por tu Espíritu predispongas nuestro hombre y nuestra mujer interior para responder positivamente a tu palabra. Para, Señor, responder como tú deseas que respondamos a lo que tú hoy nos vas a decir. Te rogamos en el nombre del Señor que tú hables a tu iglesia. Señor, háblanos, que tu iglesia escucha. En Cristo Jesús. Amén. Bien. En los últimos años se ha puesto de moda una palabra nueva. Parece que sea nueva. Resiliencia. La leemos en libros, la escuchamos en televisión, en coloquios, en conferencias, pero tengo la impresión de que pocos son los que saben a ciencia cierta qué es eso, qué significa resiliencia. Tengo la sensación de que pocas veces se entiende en profundidad lo que realmente significa resiliencia. A menudo se presenta como una simple capacidad humana de aguantar los golpes, de salir adelante. Sin embargo, cuando miramos la palabra de Dios, descubrimos, por un lado, que la resiliencia no es algo que se ha inventado la sociedad moderna, y por otro, que la resiliencia va mucho más allá de lo que la sociedad nos está proponiendo. La resiliencia, en la palabra de Dios, es una virtud que nace de una fe probada y sostenida por el Espíritu Santo. Junto a la resiliencia, la Biblia nos habla también de otra virtud muy esencial, la perseverancia.
Ambas están íntimamente relacionadas, pero no son la misma cosa, aunque muchos piensan que es así. Lo cierto es que existen grandes similitudes entre ellas, pero también notables diferencias. Entre estas grandes similitudes quisiera resaltar que ambas tienen que ver con la resistencia ante las dificultades. Ambas, la perseverancia como la resiliencia, demandan enfrentar los desafíos y superarlos. Ambas requieren determinación y fortaleza. Sin ellas sería difícil seguir adelante en medio de las pruebas de la vida. Y ambas son cualidades necesarias en la vida cristiana. La Biblia nos anima a desarrollar estas virtudes para así crecer en la fe. Pero también existen notables diferencias. Perseverancia es la capacidad de continuar con firmeza en un propósito de superar los obstáculos. La perseverancia consiste en mantenerse en el camino correcto sin rendirse ni desfallecer. La perseverancia es la constancia y el esfuerzo continuo para alcanzar una meta a pesar de los obstáculos o fracasos. Es la determinación de seguir adelante sin rendirse, incluso cuando los resultados, las circunstancias son adversas. Por otro lado, la resiliencia es la capacidad de una persona de adaptarse y superar situaciones difíciles, adversidades, crisis. Implica aprender de las experiencias negativas y salir fortalecido de ellas. La perseverancia tiene que ver con la constancia para seguir adelante, con no rendirse, aun cuando todo parece estar en contra. La resiliencia, en cambio, tiene que ver con la capacidad de levantarnos después de caer, de adaptarnos al dolor que estamos sufriendo sin perder la esperanza. Podríamos resumirlo así. La perseverancia es seguir avanzando sin rendirse. La resiliencia es levantarse más fuerte, si cabe, después de haber caído. Ambas virtudes son indispensables en la vida cristiana, especialmente cuando atravesamos tiempos de dificultad, de pérdida o de cansancio, de fatiga interior. Y lo relevante, lo tremendamente relevante, es que la Biblia no solo nos anima a desarrollarlas en nuestras vidas, sino que nos muestra cómo Dios mismo las forma en cada uno de nosotros. En esta mañana, a través de 3 pasajes de la palabra, os quiero invitar a reflexionar juntos sobre el valor espiritual de la perseverancia y de la resiliencia. Estos pasajes son Romanos 5, versículos del 3 al 5, Romanos 5 del 3 al 5, donde en ese pasaje se muestra cómo la tribulación produce perseverancia y nos transforma interiormente. Dice así la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia. Y la paciencia prueba, resiliencia. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El segundo texto es 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9,
donde vemos al mismo Pablo siendo resiliente, enfrentando pruebas sin ser destruido. Dice allí Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y finalmente el tercer texto, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde se nos exhorta a correr con perseverancia mirando a Jesús, nuestro supremo ejemplo. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, y aquí la palabra es perseverancia, la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A través y a la luz de estos tres pasajes veremos que la perseverancia y la resiliencia no son fruto de nuestro esfuerzo, sino del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Es Él el que nos enseña a mantenernos firmes, y es Él que cuando caemos nos levanta para seguir adelante. A través de estos tres pasajes veremos cómo la perseverancia y la resiliencia no solo fortalecen nuestra fe y esperanza, sino que además nos ayudan a levantarnos y a seguir adelante en medio de las pruebas y a decidir no volver atrás, fijando nuestra mirada en Jesús y no en este mundo. Vayamos pues al primer texto, Romanos 5, 3 al 5, que María con Romanos 3. Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, y esta es una palabra clave, sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia, y la paciencia prueba, resiliencia, y la resiliencia, la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este texto nos ayuda a mirar las dificultades desde la perspectiva de Dios. No como castigos, sino como oportunidades que Él utiliza para fortalecer nuestra fe. Pablo no está negando el dolor. Las tribulaciones duelen, y a veces mucho. Pero la palabra nos enseña que ese sufrimiento no es inútil. Tiene un propósito redentor. Versículo 3. La palabra nos muestra que Dios no nos está castigando cuando nos está probando, sino que nos está ayudando a crecer. Muchas veces cuando atravesamos pruebas, situaciones complejas en nuestras vidas, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué me está pasando todo esto? Es una pregunta muy natural. Y algunos van más allá y se plantean, ¿me estará castigando Dios por algo? ¿Habré hecho yo algo mal y Dios me estará castigando? Sin embargo, la Escritura es clara y enseña todo lo contrario. La Escritura enseña que Dios usa las pruebas para moldearnos, no para castigarnos. Santiago lo expresa de una forma maravillosa, ¿no? Cuando dice, allí en el capítulo 1, en los versículos 2 al 4, tened por sumo gozo cuando os halléis, no en una prueba, sino en diversas pruebas, sabiendo, otra vez en la palabra, el verbo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia, perseverancia, resiliencia. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos que evidencian esta verdad. Permitidme comentar de una forma muy breve el ejemplo de José allí en Egipto. José, como todos sabéis, por envidia de sus hermanos, fue vendido y llevado a Egipto. Y una vez allí esclavizado, en la casa de Potifar, fue acusado injustamente de violación y fue encarcelado. Pero cuando se encontró finalmente con sus hermanos, allí en el capítulo 50, José pudo decirles: vosotros, queridos hermanos, ¿no?, pensasteis mal contra mí y me vendisteis, ¿no?, y creísteis que habíais acabado conmigo. Mas Dios lo encaminó para bien. Josué entendió que aunque el dolor que les supuso ver que sus hermanos lo vendían, que era, después de ser el ojo querido de sus papás, ¿no?, a pasar a ser un esclavo, y siendo esclavo acusado injustamente, y allí en la cárcel pasarlo realmente mal, Josué no niega en ningún momento que todo ese dolor fue real, fue doloroso, fue auténtico, pero fue capaz de ver que toda esa situación Dios la permitió con un propósito, con una finalidad redentora aún mayor. Del mismo modo, cuando tú y yo pasamos por tiempos de sufrimiento, podemos y debemos confiar en que Dios está al control, de que Dios está obrando en medio de ese sufrimiento. Es muy probable que no entendamos los porqués de Dios, pero sí sabemos los paraqués de Dios. Y es hacernos más fuertes, hacernos más maduros, que nos parezcamos más a Cristo, que crezcamos en ese valor de la perseverancia y de la resiliencia. El versículo 4 de Romanos 5 nos hace ver cómo la perseverancia fortalece la fe. Pablo continúa diciendo que la perseverancia produce prueba, es decir, carácter probado, y la prueba, esperanza. La perseverancia no es aguantar sin sentido lo que venga, sino seguir caminando con la confianza de que Dios sigue obrando, aunque en ese momento nosotros no seamos capaces de verlo. Job es un ejemplo clásico de ello. José por un lado, Job por otro. Como sabéis, Job lo llevó a perder todo, pero no perdió su fe. Fue perseverante, fue resiliente. En medio de su dolor, llegó a decir: yo sé que mi Redentor vive. La perseverancia lo llevó a una fe mucho más profunda en el Señor. Mirad, cuando estamos en dificultades, tenemos una de dos caminos: rendirnos o perseverar. Si perseveramos, descubriremos que Dios usa esa constancia para fortalecernos, para purificarnos, para hacer crecer nuestra fe y para prepararnos para propósitos mayores. El versículo 5 de nuestro pasaje de Romanos nos hace ver el corazón de este pasaje. El Espíritu Santo es el que nos fortalece mediante el amor de Dios.
Nuestra perseverancia no se sostiene por nuestras fuerzas, no, sino en el amor de Dios que es derramado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos recuerda que no estamos solos, que no caminamos solos. Es el mismo Espíritu Santo el que nos consuela, el que nos renueva. Cuando ya no sentimos que tenemos ni un ápice de fuerza, Él nos recuerda que somos hijos de Dios. Él nos recuerda que somos amados de Dios. Y ese amor que Él derrama en nuestro corazón hasta que sobreabunda, es el que nos da las fuerzas para seguir. Es por ello que Pablo pudo llegar a decir desde la prisión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fortaleza no era psicológica, todo irá bien, no te preocupes, golpecitos en la espalda. Era espiritual. Venía del amor de Dios que estaba operando en su interior. Queridos, si hoy estás pasando por una prueba, por un momento complicado, recuerda que no estás solo. Recuerda que Dios no te está castigando, te está moldeando, te está formando. Recuerda que tu perseverancia está moldeando tu fe. Y ten en cuenta que el Espíritu Santo está constantemente derramando su amor en tu corazón, aún cuando tú no sientes que está haciendo eso. Las dificultades no son el final de nuestra historia, son el taller donde Dios forja nuestra historia y donde Dios forja nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Vayamos al segundo pasaje. 2 de Corintios 4, 8, 9, donde veremos más la resiliencia. Dice allí Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En este pasaje, Pablo abre su corazón y nos muestra lo que significa en vida la resiliencia cristiana. Un ejemplo poderoso. No habla desde la teoría, sino desde la propia experiencia. Su vida, como sabéis, fue una sucesión de pruebas, persecuciones, traiciones, naufragios, cárceles, azotamientos, una detrás de otra. Y aún así pudo decir: no estamos destruidos. Y lo dijo en plural, Digo, no estamos, no sé, incluye a todos y cada uno de nosotros. Los tiempos verbales son importantísimos. Y aquellos que creemos en la inspiración plenaria y verbal, que Dios utiliza la gramática, aquí estamos tú y yo, queridos. No estamos destruidos. Pablo en ningún momento niega el sufrimiento. No es un masoquista espiritual, ni mucho menos. De hecho, lo reconoce sin maquillarlo. Pero afirma que ninguna adversidad tiene la última palabra. Porque la fuerza que lo sostiene no viene de él, sino de Dios. Dice Pablo, versículos antes, en 2 Corintios 4:7, que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea visible y no en nosotros. Mirad, la resiliencia
cristiana no se basa en esa fortaleza humana ni en el optimismo, todo irá bien, sino en la convicción de que Dios sigue presente en medio del dolor, no fuera del dolor, en medio del dolor. Podemos estar atribulados, pero no angustiados, porque sabemos que, y debemos saber que la tribulación no es la ausencia de Dios, sino el espacio donde Dios actúa. 3 rasgos de la resiliencia cristiana nos muestra Pablo con su testimonio personal. Atribulado, pero no angustiado. Mirad, la resiliencia no niega en ningún momento la presión ni el dolor, ni lo evita. Pero lo que sí que evita es que domine su corazón. El creyente puede y debe llorar. Incluso hasta dudar. ¿Bien? Lamentarse. Pero no desesperarse. Porque el creyente debe de confiar que Dios sigue estando al control. Atribulado, sí. Angustiado, no. Perseguido, pero no desamparado. Aunque a veces tengamos la sensación de que no solo todo nos va mal, sino que los que están alrededor o no me entienden o me abandonan, hay alguien que no lo hace nunca, y ese es Dios. Dios no lo hace. La resiliencia cristiana brota, se alimenta de la certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y en todas las circunstancias. Y queridos, Dios no miente. Es que no puede mentir, no miente. Dios nunca se desentiende de sus hijos, pero nunca, jamás. Perseguidos, vale. Desamparados, nunca. Aunque mi padre y mi madre te abandonen, tú estás ahí. Tú estás ahí. Derribados. Y derribados en derribados, pero no destruidos, dice Pablo. La resiliencia es la capacidad de levantarse. No porque seamos fuertes, sino porque es Dios quien nos levanta. Cada caída puede convertirse en una oportunidad para descubrir el poder de la gracia de Dios. Lo hemos cantado. El débil dice que es débil en el poder de Dios. Solo Cristo basta. Tu gracia me es suficiente. Y es cuando caemos, cuando nos damos gracia, nos damos cuenta de que solo la gracia basta. En resumen, la resiliencia cristiana no es ni negar el dolor, ni evitar el dolor, sino atravesarlo con la certeza de que Dios nos sostiene. Pablo no salió ileso de las pruebas. Cuando le dieron los azotes, quedaron marcas, pero sí que salió fortalecido. Y esa fortaleza era fruto no de su propia fuerza, no era mérito suyo, sino como una y otra vez lo dice, de la gracia de Dios. Y cuando tú y yo atravesemos situaciones pues que literalmente nos dejan sin fuerza, atravesando pues una enfermedad o una pérdida, un fracaso, algún desánimo, podemos echar mano de la palabra de Dios y recordar, vale, derribado sí, pero destruido no. Destruido no.
recuerda que esa caída no es tu final. Dios está obrando, Dios sigue obrando, Dios sigue derramando su amor en tu corazón. Y llegamos al tercer texto. A Hebreos 12, 1, 2. Poniendo de relieve de nuevo la perseverancia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, ¿no?, tan grande nube de testigos, venimos del capítulo 11 de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, y aquí la palabra es perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió nada más y nada menos que la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Después de leer ese capítulo 11, donde se nos recuerdan héroes de la fe, que los podemos leer en la palabra, y muchos de ellos desconocidos, ¿no?, los versículos finales, el autor de Hebreos nos invita a seguir ese ejemplo de fe. Esto es, a correr la carrera espiritual con la misma perseverancia que hicieron estos héroes de la fe. El texto nos muestra que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, ni de 200, ni de 400, ni de 1500. La carrera cristiana es una maratón detrás de otra maratón, que no se acaba con una. Es una sucesión de maratones. Y que requiere resistencia. Requiere disciplina. Y requiere tener un enfoque claro. Y es por eso que se nos exhorta a despojarnos de todo peso, especialmente del pecado que nos asedia. Hay cosas que son malas y seguro que eso, pero hay cosas que posiblemente siendo buenas no nos convienen, no todo, aunque todo sea lícito, no todo me conviene, dice Pablo, y hay cosas que a veces siendo buenas deberíamos habernos despojado de ellas para correr con más libertad hacia Cristo. Pero claro, todo lo que tenga que ver con el pecado, eso sí, eso sí que hay que quitarlo de en medio, ¿no? La culpa, el orgullo, el rencor. Todas estas cosas son lastres que nos impiden avanzar. Perseverar significa seguir corriendo. Aunque cueste, aunque duela, aunque otros se detengan, aunque otros me pongan la zancadilla. Y la clave para hacer todo esto no es hacerlo en nuestras fuerzas, sino tener claro dónde pongo mi mirada. Puestos los ojos en Jesús. Mirar a Jesús es la clave de todo. Él es el modelo perfecto. Jesús es el ejemplo supremo de perseverancia y de resiliencia. Él corrió la carrera hacia la cruz. Él soportó el sufrimiento por el gozo de obedecer al Padre y por el gozo de salvarte a ti y a mí. Él no solo nos muestra el camino, sino que corre con nosotros en la carrera. Por eso la exhortación no es corre más rápido, no, corre
corre mirando a Jesús. Eso es lo que se nos pide. Cuando apartamos los ojos de Cristo, es cuando todo se viene abajo. Es cuando el cansancio nos supera, el dolor nos quebranta, es cuando el desánimo nos hace tropezar y caer. Pero cuando fijamos nuestros ojos en Él, es cuando recuperamos el norte, cuando recuperamos el rumbo y cuando encontramos la motivación correcta para seguir adelante. Mirad, perseveramos cuando elegimos confiar en Dios un día detrás de otro día, incluso cuando no entiendo nada. Perseveramos cuando seguimos orando aunque no haya respuesta. Seguimos orando aunque tenga la sensación de que no hay nadie ahí, de que parece que mi oración no pasa el techo, ¿eh? Sigo orando. Perseveramos cuando amamos a alguien que es difícil de amar, que nos lo pone difícil, pero le seguimos amando sin resentimiento. Perseveramos cuando seguimos sirviendo, aunque no nos reconozcan ese servicio, aunque no nos lo agradezcan. Cuando seguimos creyendo que la gracia de Dios puede obrar en medio de cualquier circunstancia. La perseverancia no es heroísmo. No, la perseverancia no es heroísmo. Es fidelidad diaria. Eso es perseverancia. Y la buena noticia es que Jesús nos sostiene día a día. Dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tanto Pablo como el autor de Hebreos se ponen de acuerdo y nos enseñan que la resiliencia y la perseverancia son dos caras de una misma moneda de la fe. Y una fe madura. La resiliencia nos permite levantarnos después del caer. La perseverancia nos impulsa a seguir caminando sin rendirnos. Por eso son esenciales. No son lo mismo, pero van de la mano. Ambas virtudes nacen no de nuestras fuerzas, sino del amor de Dios, de la gracia de Dios, de ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y que el Espíritu Santo dice que constantemente lo está haciendo de manera que sobreabunda, que se sale. Y solo se mantiene cuando mantenemos fijos los ojos en Jesús. Ahí están las claves. Así que, si hoy por las circunstancias que sean, pues te sientes atribulado, te sientes cansado, te sientes tentado a detenerte, a no correr más, recuerda, no estás solo. Dios no te está castigando. Dios no ha terminado contigo. Y lo que hoy puede parecer una derrota, Dios puede convertirlo mañana en un testimonio de su fidelidad y de su grandeza y de su gracia en tu vida. Por eso, sigamos corriendo con paciencia, puestos los ojos en Jesús, confiando en aquel que nunca se rinde, que siempre está a nuestro lado. La verdad es que siempre que medito en este pasaje de Hebreos, de una manera u otra viene a mi mente un corrito antiguo, ¿no? Que dice: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. A ello volveré dentro de un momento.
La exposición de la palabra hoy, en esta mañana, nos ha permitido ver que la vida cristiana es un camino en el que Dios forja en nosotros estas dos virtudes. No nacemos con ellas. No nacemos con ellas. Dios forja en nosotros la perseverancia y la resiliencia. Esto es obra del cielo, no es obra humana. En Romanos 5 aprendimos que las dificultades no son un castigo, sino una oportunidad para crecer. Y que en medio de la tribulación Dios produce carácter, produce perseverancia y genera esperanza. En 2 Corintios 4 hemos descubierto que la resiliencia cristiana no es en ningún momento negar el dolor, sino levantarnos una y otra vez, sabiendo que es Dios el que nos sostiene. Y en Hebreos 12, 1 y 2 hemos visto que la perseverancia consiste en correr con paciencia la carrera, sabiendo dónde está nuestro norte, mirando y puesto los ojos en Jesús. Él nunca perdió de vista el norte. Él siempre sabía hacia dónde se dirigía. Estos tres textos nos muestran que la perseverancia nos mantiene firmes y que la resiliencia nos vuelve a levantar. Ambas virtudes, como digo, son fruto del amor de Dios, obrando en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. La verdad es que todos en algún momento atravesamos tiempos difíciles, todos. Y es probable que ahora tú lo estés haciendo, ¿por qué no? Puede ser una enfermedad, una pérdida, un conflicto familiar. Hay tantas situaciones en esta vida. Y en esos momentos es cuando más necesitamos recordar que Dios no nos abandona, tener certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas y de que Él sigue obrando, que Él no ha perdido los papeles, Él no ha perdido el control, aun cuando nosotros no lo entendamos. Mirad, la fe no se demuestra en grandes victorias, sino en la simple decisión de seguir confiando en Dios un día más. Un día más. Eso es la fe. Fe no es hacer grandes obras y grandes victorias. Amén, si las tenemos. La fe es la decisión de seguir confiando un día más. Hoy domingo confío. Mañana vuelvo a tomar la decisión de confiar. Y el martes, otra vez. Y así, una y otra vez. Perseverar no es negar el dolor. Aquí no pasa nada, tranquilo. No, eso no es perseverar, ni resiliencia. Es caminar con fe en medio de ese dolor. Ser resilientes no es que no caiga, claro que caigo, pero dejo que Dios sea el que me levante después de cada caída. Por ello, querido, querida, no te rindas, no te des por vencido. Aunque te sientas cansado o sin fuerzas, recuerda que el Espíritu Santo está derramando el amor de Dios en tu corazón. Y que ese amor tiene que ser suficiente. Cristo basta. Cristo basta para sostenerte. Permitidme concluir con la historia de ese himno que os decía antes, de no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. Os quiero presentar esta historia como un ejemplo de perseverancia y de resiliencia. Mirad, en el siglo XIX, en un pequeño pueblo de la India, un hombre junto a su esposa e hijo
tomaron la decisión más importante de sus vidas, la de aceptar a Jesús como su suficiente Salvador, a través del ministerio de un misionero que fue a la India. Sin embargo, esta decisión le trajo una gran prueba, que podría y pondría en tela, en juicio allí su fe, como su vida. El misionero a la India fue John Perryman, y este misionero afirma que la letra de este himno procede de las palabras que pronunció este hombre llamado Noxer, que gracias a la predicación del Evangelio pues aceptó a Jesús. Pero mira, esa decisión le trajo serios problemas, ya que toda la aldea, y especialmente el jefe de la aldea, hicieron todo lo posible para que este hombre renunciara a la fe. El jefe de la aldea literalmente enfureció de tal manera, se llenó en cólera porque alguien se había convertido a Cristo y encima sin su permiso, que ordenó que ese hombre y toda su familia fuera llevado ante la comunidad, ante la aldea. Y allí les exigió, especialmente a él, que renunciara públicamente a Jesús, que negara su fe en Jesús, o se enfrentaría a la muerte. Con gran valentía aquel hombre respondió con las palabras que hoy se han convertido en el himno que conocemos. Él le respondió: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. A pesar de la amenaza de muerte, él se mantuvo firme, pero la amenaza se convirtió en realidad. En primer lugar, sus 3 hijos fueron ejecutados delante de él. Y cuando le preguntó el jefe de la aldea si negaría su fe o no antes de matar a su mujer, la respuesta de este hombre fue la misma: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Su esposa también fue asesinada y finalmente él fue ejecutado. Pero en lugar de desmoronarse, su testimonio de perseverancia y de resiliencia impactó profundamente en su comunidad. Después de presenciar este acto de fe inquebrantable de este hombre y de su familia, tanto el jefe de la aldea como muchos aldeanos comenzaron a cuestionarse su propia vida espiritual. El resultado de ello, y del ministerio también del misionero, fue sorprendente. La inmensa mayoría de la aldea se convirtió a Cristo, entre ellos el jefe de la aldea. Lo que a los ojos de este mundo parecía una terrible desgracia y una gran derrota, se convirtió en una gran victoria. Lo cierto es que la sangre de esos mártires se transformó en una poderosa semilla de avivamiento en la India, y miles de personas, no solo la aldea, sino miles y miles de personas, oyeron el Evangelio gracias a la historia de Noxer, que decidió seguir a Cristo y no volver atrás. Esta historia es un retrato poderoso de lo que significa perseverar y ser resiliente. Yo no os estoy diciendo que hagamos eso, sino te estoy diciendo que hoy decidas seguir a Cristo, mañana decidas seguir a Cristo y el jueves también. Y así está, que llegue el domingo y repite la historia. ¿De acuerdo? Noxer perseveró porque no abandonó su compromiso con Cristo, y aún siendo consciente del precio que iba a pagar, lo pagó. Fue resiliente porque
aún ante la pérdida que podemos pensar más grande, ¿no? La de la vida de nuestros seres queridos y la nuestra misma, confío en que su esperanza no estaba en esta vida, sino en la eternidad que Dios le había prometido. Y el fruto de esa su fidelidad, pues fue una gran cosecha de salvación, que hoy sigue impactando en muchos corazones. Por eso, hoy Dios nos llama a ti y a mí, no a morir en el martirio, como os digo, pero sí a perseverar cuando nuestra fe está siendo puesta a prueba. A levantarnos cuando parece que la vida nos derrota. A correr la carrera con la vista puesta en Jesús, no correr por correr. Y a declarar con convicción, con esperanza y con seguridad que he decidido seguir a Cristo y que no quiero volver atrás. Este himno no es solo una canción, es una declaración de fe, es una declaración de perseverancia y de resiliencia, y nos recuerda que seguir a Jesús implica un sacrificio, implica un precio a pagar, pero que nunca jamás estaremos solos. Os invito a que concluyamos este mensaje, pues cantando juntos este himno. Creo que lo conocéis y es muy antiguo, podemos cantarlo juntos.